sobre estadísticas e interseccionalidad, ¿no? Entonces, cómo ver, cómo sensibilizarnos para el tema de la interseccionalidad desde la perspectiva cualitativa también. Me parece que va a estar súper interesante y para los que se interesen por el tema, voy a dejar colgada la información en el Classroom. Súper. Ya, voy a empezar. Ya. Hola a todas, todes. Gracias por conectarse a la tercera clase de nuestro curso Ecofeminismos e Interseccionalidad ante la crisis climática y civilizatoria. La primera estuvo a cargo de Valentina Pineda. Conversamos los principales conceptos, lineamientos de los ecofeminismos. La idea es que voy a partir de esta clase también retomando algunos de ellos que después vamos a evaluar, analizar a la luz de los casos o las formas de resistencia que traigo para compartir con ustedes. Y la segunda clase estuvo a cargo de Vivian Sousa, que también está aquí conectada, y hablamos de los análisis interseccionales, la interseccionalidad como una herramienta, de dónde viene, sus orígenes, su importancia y cómo complejiza todos los análisis, cuestión que también voy a intentar de abordar lo mejor posible, y aquí mis dos compañeras también van a ir interrumpiendo cada vez que ellas quieran agregar algo. Voy a empezar. Gracias, Vivi. Ya retomando algunas ideas principales de los planteamientos de los ecofeminismos que les comentaba la Vale en la primera clase. El ecofeminismo se trata de un diálogo, o sus orígenes están en el diálogo entre el ecologismo y diálogo entre el ecologismo y el feminismo. La intersección de ambas disciplinas es lo que da inicialmente el origen al ecofeminismo. Sin embargo, a su vez, los ecofeminismos tienen que dialogar con otras epistemologías, otras praxis políticas, como el animalismo, como otras epistemologías basadas en la interdependencia con la naturaleza en general. Dentro de ellas podemos encontrar las epistemologías o como visiones indígenas, también con los feminismos indígenas en sí, los feminismos negros y el pensamiento interseccional. Entonces tenemos que los ecofeminismos a su vez dialogan con otras prácticas para poder complejizar los análisis, las herramientas, para después poder analizar las situaciones y poder abordar la vertiente propositiva que están proponiendo frente a, bueno, ya vamos a retomar después. El ecofeminismo es un movimiento que ve una conexión entre la explotación y la degradación del mundo natural y la subordinación y la opresión de las mujeres. Esta cita se las mostró Lavales de Marie Mellor de 1997. Inicialmente, y esto tiene que ver también con los orígenes de la intersección entre el ecologismo y el feminismo, se plantea como que en común entre estas dos prácticas y teorías políticas tenían la subordinación tanto de las mujeres como de la naturaleza. Si es que le agregamos también después esta lupa interseccional, como les contaba la Vivi en la segunda clase, tenemos que ya no solamente es la subordinación de la naturaleza y de las mujeres, sino que de todos aquellos cuerpas que no responden a este modelo androantropocéntrico, el cual se está pretendiendo revertir como objetivo común de todas estas epistemologías que les estoy comentando. De esa forma, acá tenemos, volvemos a recordar algo que les contó la Vale en la primera clase, que son los dualismos opresivos, que inicialmente fue una postulación teórica que hace Van Plumwood en el 93, pero después ya empieza a formar parte de los planteamientos ecofeministas de ahí en adelante, que tiene que ver con un orden de, una forma de ver la sociedad epistemológicamente a partir de la división dicotómica entre dualismos que a su vez suponen una jerarquía entre ellos. Entonces, arriba de esta balanza, por así decirlo, tenemos lo masculino y todos aquellos valores que se asocian a lo masculino, como aquello que es jerárquicamente superior, y todo aquello que no es asimilado a lo masculino, sino que es en contraposición asimilado a lo femenino, es desvalorizado, subordinado o sometido, etc. Ahí al cuadrito que les puse ahí a la derecha,
es el que habíamos visto en la primera clase. Entonces, por un lado tenemos lo masculino y lo que se asocia a lo masculino, la cultura, la razón, la mente, lo humano, lo público, la producción, millones de otros que se nos pueden ocurrir. Esto es como una epistemología, o sea, como una lupa para poder ver, para poder analizar situaciones, por así decirlo. Y en contraposición tenemos lo femenino y todo lo que se le asocia a ella, la naturaleza, la emoción, el cuerpo, los animales no humanos, lo privado, el espacio privado en contraposición como a lo público, la esfera de lo público, donde se discute, donde se conversa políticamente, donde se toman decisiones, el espacio privado, el hogar, donde se cocina, donde se cría, donde se alimenta, se lava la ropa, la producción y en contraposición lo reproductivo. Con lo reproductivo nos referimos a todas aquellas actividades, trabajos para la mantención de la vida en los términos que los conocemos hoy en día. ¿Por qué es importante tener esto presente? Además de porque lo vamos a retomar en las siguientes como situaciones que les voy a comentar, porque esta es como la epistemología en la que se basa la construcción de un modelo que tenemos hoy día y que es el modelo que nosotras planteamos, o desde los ecofeminismos también se plantea, que ha derivado hoy día en una crisis climática, ecológica y humanitaria. La predominancia como resalte por sobre otras cosas de un modelo antropocéntrico que valora por sobre todo y prioriza una masculinidad hegemónica en desmedro de todos aquellos otros valores que no son considerados como esta masculinidad blanca, heterosexual, productiva, propietaria, todo aquello es subordinado, sometido, invisibilizado y no considerado. Además, hoy día, por las condiciones también del capital que hay al día de hoy, como del funcionamiento del mundo en sí, hace que este modelo, esta forma de producción de la vida basada en esta jerarquización y en la predominancia de un modelo de esta figura hegemónica, androantropocéntrica, que predomina lo masculino, lo masculinizado, y lo humano por sobre lo no humano, tiende adquiere un carácter global. Esta es como la globalización, ya hace que estas formas de producción de la vida estén como ya en un entramado global que supone ya nuevas formas de subordinación también. Y ahí entra todo el análisis colonial de norte a sur y cómo hay un flujo de extracción de mercancía desde el sur global hacia el norte global, invisibilizando también todo aquello, todo el trabajo, todo el deterioro en los territorios del sur global. Esta es como la forma de producción súper general de un modelo hoy día que podemos decir que es capitalista, que para su constante funcionamiento requiere la acumulación y por tanto requiere la invisibilización y subordinación del trabajo por mujeres, por eso también decimos que es un modelo patriarcal, otros cuerpos racializados y o precarizados, por eso decimos también que es colonial, recae en otros territorios, como por ejemplo el sur global, el norte global y el sur global, por eso también decimos que es colonial, y también recae sobre los denominados, entre comillas, servicios ecosistémicos o bienes naturales o el territorio, y por eso también decimos que es un modelo extractivista. Y esto es lo que hoy día nos tiene en esta situación de crisis ecológica, climática y humanitaria. Dale, Vivi. Vimos primero esta definición de Mary Mellor que tiene que ver con el vínculo entre la subordinación de las mujeres y de la naturaleza, que es una primera aproximación que se hizo desde el ecofeminismo. Después tenemos que las interseccionalidades le agregan complejidad a este análisis y tenemos que ya no son solamente las mujeres las subordinadas, tenemos que preguntarnos también qué tipo de mujeres y cómo otras intersecciones se agregan a esta complejidad. Y no solamente mujeres, a veces también son otros factores que se intersectan, la clase, la raza, y generan otros cuerpos subordinadas frente a este modelo hegemónico. Y también después tenemos como un avance en esto,
y tiene que ver con esta cita de Marisela Svampa, ya estamos en el 2015, como en el momento en que se hizo esta cita, la que señala que el ecofeminismo promueve un enfoque que no se posiciona desde la carencia, sino desde la importancia de considerar los cuidados para pensar una sociedad ecológica y socialmente sostenible por medio de valores como la reciprocidad, la cooperación, el apoyo mutuo y la complementariedad. No quiero decir que es en este momento en el cual el ecofeminismo empieza a teorizar sobre la labor de los cuidados, pero me parece que sí estamos estamos abordándolo desde otro enfoque que tiene que ver con la vinculación a través del trabajo de cuidados que se hace, ya sea de la sociedad y todos los que consideramos como los trabajos reproductivos, con también el cuidado de la naturaleza. Y con estas actividades en el fondo estamos hablando de sostenibilidad de la vida. Y este modelo al cual me refería, hegemónico, capitalista, colonial, extractivista, y todas las denominaciones que merece, invisibiliza todo este trabajo reproductivo y de cuidados, tanto realizado por las mujeres o aquellos cuerpos que hayan tenido a cargo este cuidado, y también es realizado por la naturaleza, además también de defensoras realizadas en el cuidado de la naturaleza para efectos de que éste sea rentable y funcione hoy día, subordinando todo aquello que queda subordinado y que queda invisibilizado. Entonces es importante también tener en consideración este vínculo entre ambos aspectos, entre la subordinación de las mujeres y otros cuerpos y la subordinación de la naturaleza a través de la importancia de considerar los cuidados y la labor que se hace. Otro punto importante ya de la clase de la Bibi que tenemos que recordar tiene que ver con que la herramienta, la interseccionalidad y los pensamientos interseccionales o la perspectiva interseccional permite considerar diversas realidades epistemológicas y territoriales a partir del conocimiento situado. ¿Por qué es importante reconocer esta herramienta, la interseccionalidad y el conocimiento situado? Porque así como tanto la interseccionalidad como los ecofeminismos no son propuestas meramente teóricas, que se quedan solamente en la elaboración teórica y en el fondo en la academia, sino que son propuestas también prácticas, son praxis políticas que se están llevando a cabo en los territorios. Y cómo hacer un análisis que deje de homogenizar las lecturas políticas que se hacen, esto nos dice la interseccionalidad, cómo hacer propuestas emancipatorias que consideren todas las distintas realidades y no dejen a personas subordinadas, es a partir del conocimiento situado. Y esto empieza a complejizar también el análisis que nos contaba la Bibi en la clase pasada, porque a veces ¿cómo explico esto? La consideración de las realidades particulares va a ser más compleja que solamente considerar como una superposición de opresiones en un sujeto o una sujeta. O sea, tenemos una mujer, tenemos que es indígena, tenemos que estar en un territorio precarizado, hay una superposición de categorías sobre su identidad, pero tal vez a veces este territorio, por ejemplo, no era periférico, era central. Entonces ahí tenemos como un juego distinto de categorías que no siempre van a confluir de la misma manera y pueden ir configurando distintas situaciones, ya sea una forma negativa o una forma positiva. Entonces la interseccionalidad y el conocimiento de la realidad situada va a permitir complejizar el análisis, tener en cuenta realmente las diversas realidades que se están viviendo en todos los territorios para poder representarse verdaderamente cómo es que está haciendo todo y también en el fondo elaborar propuestas que efectivamente alcancen igualdades materiales reales y que no dejen subordinada ninguna realidad detrás de ella. Además que, bueno, y como desde el mundo eso sería como un poco lo que nos proponen las interseccionalidades, y los ecofeminismos por otra parte nos dicen también, oye, es importante considerar las distintas realidades territoriales porque llevamos mucho tiempo pensando de forma universal el pensamiento ilustrado y la razón y esta homogenización y universalización en torno a un tipo de figura
viene a universalizar los discursos, a proponer formas de igualdad y justicia que obedecen solamente a un perfil, y resulta que hay muchas realidades territoriales que están dejando de lado y que incluso hoy día nos vienen a hacer propuestas que necesitamos para abordar la crisis climática y ecológica. Así que hay como también la necesidad de considerar estas diversas realidades territoriales. Dale, Vivi. Y estos dos grandes postulados, que son como los principales del ecofeminismo, que somos ecodependientes, o sea que dependemos de las bases materiales que permiten nuestra vida y nuestra propia existencia como especie, y la interdependencia, que ya es como a nivel de seres humanos. En todos en algún momento requerimos del cuidado para sobrevivir, y esto no puede ser obviado de ninguna forma. Dale, Vivi. Ya, ahora lo que me toca a mí como clase, espero que les haya servido la introducción. A mí me gustaría hablar de reivindicaciones territoriales en defensa de la vida y el territorio, en particular dos de ellas, que el lugar desde el cual me quiero referir tiene que ver con el rol que he cumplido dentro de la organización en la que trabajo, que es ONG FIMA, y en particular el trabajo que hemos hecho de abogacía comunitaria acompañando estos dos procesos a los que me voy a referir. Por un lado, la expansión de la salmonicultura en el territorio de la Reserva Nacional Cahuéscar, y ahí hemos acompañado a las comunidades cahuéscar por la defensa del mar, y por otro lado en la protección y defensa del humedal Ojos de Mar de Yoyeo, en el que hemos trabajado codo a codo con Ojos de Mar. Así que es importante también tener en cuenta que ese es el rol desde el que me sitúo. No pretende ser una investigación acabada, pero sí una provocación sobre cosas que hemos podido ir viendo a lo largo de estos procesos. El primero de ellos tiene que ver con el caso de la Reserva Nacional Cahuéscar. Bueno, aquí no somos todas de Chile, así que, bueno, Chile es un país súper largo, y la Reserva Nacional Cahuéscar está dentro de la región de Magallanes, que es la región más austral, como el último pedacito del país y también la parte más austral del continente. Es la Reserva Nacional, o sea, la Reserva Nacional Cahuéscar hoy día es un área protegida, pero que dentro de sus objetivos de creación tiene que ver con resguardar un territorio ancestral, o sea, reconocer que es un territorio de las comunidades de los pueblos cahuéscar. Por eso es que ahí en primer lugar tengo que es un territorio biocultural. ¿Qué significa biocultural? Que en él convergen elementos tanto culturales como biológicos. Esto quiere decir que es un área muy rica ecosistémicamente, es una reserva, o sea, es una porción de territorio que es un patrimonio mundial, o sea, de la humanidad, por sus características ecosistémicas, por la biodiversidad, por lo rico de los mares, por la diversidad, por la rica biodiversidad que hay ahí, y también por sus efectos para poder mitigar los impactos del cambio climático. O sea, es un territorio estratégico también para poder hacer frente a la crisis ecológica y climática, pero también, por supuesto, es territorio, y antes de eso es territorio ancestral de los cahuéscar, quienes son un pueblo, para quienes no lo conocen, un pueblo nómade canoero, que al día de hoy también persisten y están haciendo una increíble labor de protección de este territorio. Existe un informe que se realizó el año pasado que lanzó National Geographic a partir de una expedición que se hizo con las comunidades cahuéscar, que da cuenta de cómo este territorio es biocultural, porque los elementos los elementos culturales de la cosmovisión cahuéscar están como estrechamente vinculados o se reflejan, tienen como un espejo, un eco en los elementos científicos, por así decirlo, entre comillas, porque la ciencia, como que es la ciencia también, este conocimiento científico que iluminan, en verdad tiene que ver como con otra forma de creación de conocimiento. Entonces, tal vez estaríamos mejor hablando de como un choque entre dos epistemologías, pero hicieron esta expedición en la que iban comunidades cahuéscar, iban también científicos de National Geographic, y fueron reportando distintas cosas del territorio, iban dando cuenta cómo el conocimiento cahuéscar que había del territorio tenía un eco en el conocimiento científico, entre comillas, que se estaba recopilando ahí. Por ejemplo, el tema de los cahuéscar dividen el territorio en dos grandes porciones, el cahuéscar Huaes, como le llaman ellos, en el Yautoc y el Malte. El Malte
es la zona que está ahí en el mapa marcada de celeste. El Malte tiene, es como la costa del Océano Pacífico, donde la navegación es más peligrosa. Los Cahuéscar siempre han tenido ahí súper presente que ahí la marejada es más fuerte porque estás mucho más abierta hacia la costa, hay mucho cochayuyo, hay una mayor cantidad de salinidad y nutrientes, y eso hace que haya tránsito de ballenas. Las ballenas son unos seres muy importantes en la espiritualidad cahuéscar, y esta como mayor salinidad y nutrientes es la que trae como aparejada una mayor biodiversidad de especies. Ese conocimiento que tienen los cahuéscar de cómo navegar ese territorio tenía eco cuando iban reportando. Efectivamente había mayor salinidad, efectivamente había mayor nutriente, al ser un espacio que está abierto al Océano Pacífico, la marejada era distinta, entonces se ve cómo el conocimiento cahuéscar era incluso anterior al que se estaba reportando en ese momento, y también, o sea, impecablemente acertado. Y por otro lado está el Yautoc, como le llaman los cahuéscar, que es el lugar hacia adentro, que son las zonas moradas, donde el mar, esto está dentro de los fiordos, el mar es más calmo, ahí es lugares donde los cahuéscar se resguardan en el caso de que salgan en navegaciones más largas, y, y, y hay una mayor biodiversidad. O sea, ahí hay más yemas, hay más espíritus que están vinculados como con estos seres pertenecientes para nosotros, animales o biodiversidad, y para ellos seres espirituales que también son como portadores de su cosmovisión. Entonces este informe, que es súper bonito y se los voy a acompañar en el Classroom, tiene que ver con dar cuenta de cómo el conocimiento ancestral de este territorio es fundamental para poder resguardar este territorio. O sea, viene de antes, y viene el resguardo de esta vinculación de los cahuéscar y el resguardo de este conocimiento del territorio es estratégico también para poder cuidarlo, y a su vez es estratégico para poder hacer frente a la crisis climática y ecológica. Esa es la Reserva Nacional Cahuéscar, ese es el contexto, y a pesar de eso, hoy día se está dando paso a la industria salmonera en este lugar. Hay más de 67 concesiones de salmonicultura aprobadas, hay más de 60 hay otras 60 en trámite, y existen resoluciones de calificación ambiental. Estas son las normas que aprueban un proyecto, lo evalúan después de un proceso y le dan como el visto bueno, por así decirlo, para que ande. Esto ya hay más de, no sé, por lo menos hay más de 15 proyectos evaluados ambientalmente favorables dentro de la reserva, y eso que están siendo evaluaciones súper deficientes, que no contemplan participación ciudadana, que no hicieron consulta indígena, entre otras cosas. Dale, Vivi. Cuando uno conversa con la Leti, Alicia Caro es la representante de las comunidades cahuéscar por la defensa del mar, y a su vez la representante de una de las comunidades que están integrando ahí, Familiares Nómades del Mar. Uno se va conociendo cómo es que ellas piensan el territorio como un todo vital. Y aquí la interdependencia, que es uno de los postulados del ecofeminismo, tiene una manifestación concreta, y ellos no se consideran como agentes externos del territorio, sino que es un todo vital que se interrelaciona y en el que ellos son parte, y si es que el territorio está siendo dañado, ellos mismos también están siendo dañados. Ahí les había puesto una cita de las conversaciones que hemos tenido. Tenemos una relación con el territorio que va más allá de lo que uno puede imaginarse, porque también existe una relación espiritual. Sabemos que dentro del territorio existe toda una zona, todo el territorio de energías vivas. El mar en sí comprende una de las energías más grandes de nuestro territorio, y la que ha proveído de alimentos, sustento y transporte a los cahuéscar por miles de años. También existe un lazo con los roqueríos, las montañas, los lagos, los ríos, la atmósfera, porque allí hay un continuo que va y viene en el mar. Podemos apreciar también cómo esta epistemología es muy distinta a la que hemos ido nosotros construyendo desde la modernidad en adelante, como nosotros nos hemos sentido como agentes externos de la naturaleza, como estos binomios también que estábamos conversando antes, incluso han subordinado a lo humano de lo no humano, y a lo largo de la historia, hemos sometido y nos hemos puesto por sobre a la naturaleza en vez de entendernos como un continuo, y no nos hemos sentido como seres ecodependientes o interdependientes de esta.
a diferencia de lo que esta cosmovisión o epistemología ancestral nos está proponiendo. Dale, Vivi. Entonces estamos hablando aquí de epistemologías no hegemónicas que los ecofeminismos tienen que observar porque son manifestaciones concretas de lo que se está postulando. Cuando en estas conversaciones también yo le pregunté a la Leti cuál fue el motivo que la llevó a ejercer esta protección del territorio. Y ella me respondió que fue el temor que sintió cuando conoció el tema del vertimiento de los salmones en Chiloé. Ese fue un suceso, un impacto dañino, un ecocidio que se le denomina acá en Chile hace un par de años, gigantesco, en el que se vertió un camión con una mortalidad gigante de salmones en Chiloé. Y esto genera una cantidad de impactos gigantescos en el mar, porque los salmones son una especie exótica que cuando no solamente antes de morir, antes de morir y después de morir eliminan una cantidad de residuos tóxicos gigantescos y químicos que terminan matando la vida en el fondo del mar y generan condiciones anaeróbicas, o sea, sin oxígeno, que terminan por destruir la vida marina. Y este miedo que vio la Leti, que estaba sucediendo en otros lugares, que en ese momento la industria salmonera estaba focalizada en la región de Chiloé y está avanzando hacia Magallanes hoy día. Chiloé está en la 10ª región, después viene Aysén la 11ª, ya no se le ponen números, pero bueno, para situarnos, y Magallanes sería como la 12ª, la última. Y la industria salmonera lo que ha ido haciendo es ido avanzando hacia lugares más australes, porque porque básicamente los mares donde ya no los tienen muertos, ya no están devastados por la misma industria, porque son lugares prístinos, porque les sirven las condiciones aeróbicas que tienen esos lugares, y porque también es muy bueno para ellos ir poniéndose en fiordos y en lugares más recónditos, porque así no se alteran las balsas y pueden poner grandes hacinamientos de salmones en un mismo lugar, en unas mismas balsas, sin que las condiciones climáticas hagan peligrar este sistema. Y este miedo que vio la Leti y la vivencia de que su papá ya no estaba pescando igual que antes, recordemos los Cahuéscar son un pueblo canoero que vive también de la pesca principalmente, fue lo que ella decidió que iba a hacer que ella defendiera su territorio. Entonces, a diferencia de después tal vez como otros casos otras formas de resistencia y de defensa de la vida, de otras defensoras ambientales que no son indígenas, aquí las motivaciones tienen que ver específicamente con su epistemología, con la vinculación que tienen con el mar, en este caso, con el territorio, en este caso con un maritorio, y cómo este sigue viendo amenazado y por tanto amenazada también su epistemología y su forma de vida. Es algo muy... esto se vincula mucho con tal vez probablemente lo que ya han escuchado muchos, que tiene que ver con el principio del buen vivir, o el sumac causai, o el sumac camaña, aymara, quechua, el anterior, el pume morgen en mapuche, que es esta epistemología o forma de vida en virtud de la cual no hay una oposición entre la naturaleza y la cultura, sino que todo es un continuo. Y como bueno, lo vamos a ver después, es algo que está recogido hoy día en el proyecto de la nueva Constitución. Maca, ¿te puedo intervenir un ratito? Hay una pregunta bueno, Pía está con la mano levantada y le vamos a dar la palabra en un ratito. Y bueno, Manu Perdier nos tenía una pregunta sobre si existe algo como una salmonicultura sostenible. Veo que Vale ya ha empezado a escribirle, pero no sé si Vale quiere desarrollar un poquito más. Y para sumar a esto último que decías, ¿no? Ahora también creo que al sumar causai y a estas formas de nombrar una otra forma de estar en el mundo, una otra propuesta de desarrollarse en el mundo, también le podemos sumar el vivir sabroso, ¿no? De las comunidades afrocolombianas, ¿no? Que ahora han ganado un espacio en la palestra política. Qué Dale, lindo, Vale. sí. Gracias, Vivi, por eso. Vale, ¿querías hablar de la salmonicultura sustentable? Pero muy brevemente, bueno, la respuesta es no. Y no lo digo solamente yo, lo dicen hasta donde sé todas las organizaciones de carácter ecologista.
La respuesta en realidad no es muy compleja y tiene que ver con que, bueno, como sabemos, ya cada ecosistema en su complejidad tiene un cierto equilibrio, ¿ya? Los salmones también propenden a un cierto equilibrio en un contexto donde ellos son nativos, ¿ya? El problema es que la salmonicultura significa la producción intensiva de peces en condiciones anormales, ¿ya? Entonces lo que hacen es situarse en lugares como los que mencionábamos acá, tipo en fiordos, etcétera, porque ahí tienen una capacidad ay, se me olvidó el concepto, bueno, pero hay una biodiversidad muy grande, pero lo que generan es que tanto por las secas como por los antibióticos ya o por las posibles fugas de los peces, generan un desequilibrio sistemático que incluso puede inducir a ciertos procesos de eutrofización, ya que significa la muerte del agua. La eutrofización es la pérdida del oxígeno, ¿ya? Y eso pasa en muchos cuerpos acuosos. Pero imagínense la escala que tiene que haber de peces para que eso siquiera pueda ocurrir en espacios un poco más abiertos. Es sumamente intensivo, ¿ya? Y al ser peces carnívoros, depredan la fauna local y son casi siempre ganadores en ese sentido. En un contexto donde se desarrollen de forma nativa no hay problema porque el proceso se llama eutrofización. En Chile lo deberíamos conocer muy bien porque prácticamente todos nuestros lagos, sobre todo aquellos donde se desarrollan horriblemente deportes acuáticos, les dicen, y que generan obviamente la contaminación, quitan el oxígeno del agua, el agua comienza a morirse por la proliferación de un cierto tipo de algas que además impide que ingresen los rayos para generar como los procesos propios de un cuerpo de agua. Así que eso, la respuesta es no, y la única forma de comer, en el fondo, salmones debiese ser por medio de la pesca artesanal, por supuesto, en contextos donde se desarrolle de forma nativa los salmones. ¿Ya? Eso. Gracias. Ya, voy a seguir porque estoy muy atrasada. Dale, Vivi. Maca, ¿no crees que podemos darle la palabra a Pía y seguimos? Sí, obvio. Pía, No veo las adelante. palabras, así que dime tú nomás y interrumpo. Pía, ¿nos escuchas? Bueno, a ver si vuelve en algún momento Pía Belén y nos cuenta su intervención. Entonces sigue Maca y luego hay un comentario también de Cecilia que yo dejaría un poquito más hacia el final, pero Cecilia lo vamos a recoger, ¿ya? Sí, Entonces ahora adelante. tengo internet que se me ha ido la señal, disculpa. Ay, sí, adelante. Eh, bueno, le quería preguntar a la Maca eh, si tiene relación, esto es lo que hablaba ella, sobre estos conflictos medioambientales. Mira, yo me he dado cuenta que estos conflictos medioambientales siempre han tenido esta cara femenina visible, por decirlo así. Entonces, quería saber si hay alguna correlación de que todo conflicto social siempre tenga como esta organización femenina detrás. Y si esa organización femenina se debe igual como a esta estructura patriarcal, por así decirla, donde son ellas quienes se quedan en las comunidades, quienes son ellas que tienen que hacer el riego, el cuidado de la agricultura, de la ganadería. Entonces son las principales en ver y de evidenciar, ¿no?, cuando hay escasez de agua, cuando hay alguna escasez, porque la otra estaba leyendo de una investigación que se hizo de mujeres mapuche, las quenche, y bueno, ella hacía ese análisis, que ella se dio cuenta de la usurpación territorial de agua por lo mismo, porque era la que se encargaba de los quehaceres del hogar. Entonces, Sí, no sé si ese fenómeno será como para todos o justo fue ese caso. creo que dijiste muchas cosas demasiado importantes. La idea es que después de los dos casos que presento hacemos ese tipo de análisis, si es Ay, que existe o no una predominancia de las mujeres en estas luchas por la vida. No les puse defensas o conflictos ambientales porque aquí, como por ejemplo en este caso, estamos viendo que estamos hablando de comunidades cahuéscar y estamos hablando de familias, no estamos hablando
necesariamente defensores ambientales porque están, en el fondo, desde una iniciativa, unos motivos ecológicos. Los motivos de las comunidades Cahuéscar tienen que ver con defender una epistemología y una forma de vida. Y por eso es importante que los ecofeminismos dialogan y tienen en cuenta este tipo de otras epistemologías, porque están defendiendo otras formas de vida que tienen como consecuencia el cuidado del medio ambiente, la protección de los territorios, pero no tienen como necesariamente están vinculadas, por ejemplo, a la ecología, la protección ambiental, los defensores ambientales, pero sí hay un vínculo muy estrecho. Vamos a ir conversando todas estas cosas, pero sobre específicamente la pregunta que hiciste al principio, si es que el conocimiento situado puede ser una forma de estudiar el conocimiento ancestral. El conocimiento situado tiene que ver con analizar una situación a partir de la experiencia propia de la persona, y eso necesariamente implica que tengamos que ver todas las categorías o todas las distintas identidades que se van a imbricar en esa persona. En este caso, si es que hiciéramos un conocimiento situado de una mujer perteneciente a las comunidades Cahuéscar, tenemos que tener en cuenta necesariamente ese conocimiento ancestral del cual ella forma parte y de esa epistemología de la cual ella forma parte como uno de esos elementos que se van a imbricar en su identidad. Así que la respuesta es sí, hay que tenerlo en consideración, pero no es todo. Es por así decirlo, el conocimiento situado va a ser la herramienta y va a tener en consideración como una de esas categorías o elementos la pertenencia a una comunidad indígena y el conocimiento ancestral que eso implica. Pero me encantó igual todos los comentarios que hiciste, porque justamente por eso quería poner estos dos conflictos. En este caso tenemos como otra epistemología, en el otro caso vamos a ver cómo tenemos a defensoras ambientales que las labores de cuidado están mucho más evidentes, tal vez. Amiga, ¿podría solamente complementar muy brevemente con algo que me parece muy interesante para conversar después? Yo creo que lo interesante de plantear por qué en muchos casos, desde una perspectiva territorial y digamos como reivindicaciones sobre todo contra la industria extractiva, han sido levantadas por mujeres. Esto es completamente cierto, pero creo que el análisis ecofeminista que nosotros estamos queriendo compartir se pregunta el por qué, ¿ya? Porque hay una forma de entenderlo también desde ecofeminismo mucho más esencialista, y esa respuesta sería, bueno, porque somos mujeres y estamos ligadas a la tierra, ¿ya? Pero la respuesta de nosotras es sí, porque somos nosotras quienes históricamente nos hemos encargado de la sostenibilidad de la vida. Entonces, esa me parece que puede ser como también algunas luces de entender como cuáles son las razones para lo que esto pase. Y eso es lo que queremos compartir. Eso nomás. Adelante, Maquita. Ya, gracias. Entonces, tenemos una industria salmonera que se ha expandido, es una industria que entonces es una manifestación de este modelo hegemónico del que estamos conversando, y se ha expandido a costa de cosas y de elementos, invisibilizándolos, explotándolos como otras epistemologías de vida y el hecho de que se está expandiendo sobre el territorio ancestral Cahuéscar, no respetando otras formas de vincularse con el territorio. Acá, en la defensa, específicamente en el trabajo que he realizado yo, en la defensa como judicial de estos casos en contra de las evaluaciones de estos proyectos de salmonicultura al interior de la reserva, nos hemos topado constantemente con las autoridades ambientales, las autoridades judiciales, hablando, exigiendo a las comunidades Cahuéscar dar cuenta cómo es que ellos se vinculan con el territorio, como demostrándole, deme pruebas, usted dice que acá es territorio Cahuéscar, dígame cómo, porque yo no lo veo navegando por ahí en este momento, porque yo no lo veo haciendo rituales ahí al lado de las salmoneras, si están súper adentro, es muy difícil llegar. Entonces hay una exigencia por parte de esta industria y también como, bueno, de autoridades, en este caso estatales, que están aprobando también este tipo de decisiones al interior de este territorio, de exigir y en el fondo de no valorar otras epistemologías y formas de vincularse con el territorio. Por otro lado, tenemos también que la industria salmonera, y acá es como un elemento nuevo también, está configurando y está imponiendo una forma de desarrollo en territorios que va en contra de autonomías territoriales, formas de pensar el territorio, como por ejemplo en el caso de Natales, que Natales es una ciudad que está acá en Magallanes, está por Punta Arenas y Natales son dos de las ciudades más grandes que están en la región de Magallanes, hay muchas más ciudades también, pero son las elegidas en el fondo por la industria salmonera para ser su centro de operaciones, por así decirlo. Entonces, los habitantes,
las personas los que viven tanto en Punta Arenas como en Puerto Natales han visto cómo sus modos de vida han sido configurándose para poder ser serviles a esta industria. Y las formas de vida que tenían ellos, que estaban basadas principalmente en el turismo y tal vez en otras formas de reproducción de la vida que no tenían que ver con esta industria, están siendo reconfiguradas. Cuando se conversa con personas que habitan en ese territorio, han visto totalmente reconfigurar el modelo de ciudad que tenían pensado o que venían habitando ellos para poder llenarse de galpones, para poder guardar los elementos de los centros de engorda, ensanchando las calles para que puedan pasar los camiones, mermando también con este tipo de instalaciones, con la construcción de muelles, con la construcción de plantas procesadoras, que son las que después empiezan a cortar estos salmones, también empiezan a mermar el turismo local que ellos ejercían, porque va en contra de lo que ellos tenían para ofrecer, que era este lugar prístino, hermoso, en la Patagonia. Ahora está lleno de galpones, lleno de muelles, lleno de cosas que obviamente merman con esta forma de vida que tenían ellos desde antes, y además de cómo empieza a requerir mano de obra para la industria, profesionalmente la industria, no cualquier mano de obra, sino que son industria que la salmonera y después la que vamos a revisar después emplean principalmente mano de obra masculina, y esto empieza a reconfigurar también las dinámicas territoriales, sobre todo al interior de los espacios domésticos. Al emplear solamente manos de obra masculina, esta industria empieza a configurar las relaciones que se tenían de forma que sea servil para estos. Por ejemplo, en el caso de la industria salmonera, conversábamos con dirigentes también de allá, de la Asamblea Ciudadana por la Última Esperanza, movimientos feministas también que están ya empezando hace un par de años allá a moverse, cómo es que aumenta la carga de cuidado, la crianza al interior de los hogares por parte de mujeres, si es que están empleando a mano de obra masculina, o sea, a los hombres de la casa, y ellos se tienen que ir en un régimen, por ejemplo, de 16 días a los fiordos y después volver 5 días y después volver para allá y estar fuera de la casa, no compartir, no distribuir entre ambos esta labor de cuidado, y empieza entonces a aumentar la carga de cuidados sobre las mujeres. Son impactos que provienen de la industria, que están solamente recayendo en mujeres, pero que nadie los está viendo y están siendo totalmente invisibilizados, a pesar de que son muy necesarios para que esta industria funcione. Raramente un hombre se podría ir a trabajar 14 días y volver 4 días después a la casa si es que no le tienen la casa ahí lista y los hijos no se los mantienen vivos y pueden suplantar ese trabajo que ellos tenían que hacer. Y finalmente, lo que ya les había comentado, es una industria que ya no solamente recae sobre otras epistemologías, forma de vida, sobre los cuerpos de las mujeres o de quienes tengan a cargo ese cuidado en ese momento, sino que también sobre los ecosistemas, y como les comentaba, la Reserva Nacional Cahuéscar es un hotspot de biodiversidad, como le dicen, y también un lugar, un patrimonio de la humanidad para poder mitigar y hacer frente a la crisis ecológica. Dale, Vivi. Ahora la otra forma de... Perdón, ¿hay pregunta? ¿Levantaste la mano, Vivi? Hay solo un comentario de Maritza que da cuenta también de todo eso que vienes contando, ¿no? Dice que Natales ha sido depredado por las salmoneras, que hay un sector llamado Dumestre que huele a putrefacción, y todo eso hace que, aparte de perder valor turístico, también se rompa el tejido social con la llegada de tantos trabajadores y sus formas de vida. Yo creo que ese elemento también del tejido social y de la llegada de muchos trabajadores podemos ver casi que transversalmente en todos los grandes proyectos mineros, en todos los grandes proyectos de infraestructura. Esta idea de la llegada, y perdona que haga un pequeño paréntesis, Maca, no te voy a tomar más que 1 minuto y medio, prometo. La llegada de tantos trabajadores me hace recordar, por ejemplo, cuando instalaron la más grande de las hidroeléctricas en el medio de la Amazonía, y se han generado ciudades alrededor de este proyecto, que no sé cuánto tiempo habrá durado la construcción, tal vez unos 5 años, y que hoy día es como en la región de la Amazonía brasileña, son las ciudades con mayores índices de criminalidad y violencia, porque la obra se terminó, el proyecto, todos los empleos que habían ahí se han terminado, entonces esta cantidad de personas que se habían ido se quedaron ahí sin opciones, sin alternativas. Entonces también muchas veces
y pues la oferta que siempre viene junto con una gran llegada de trabajadores para proyectos de cualquier tipo de trabajo sexual y todo lo que eso significa en términos de riesgos para mujeres, niñas, niños, etcétera, ¿no? El impacto que tienen estos grandes proyectos que muchas veces los empleos duran una década o menos, ¿no? En el tejido social duran décadas y más décadas, y lo podemos ver en todos los tipos de indicadores de salud, de educación, de violencia, etcétera, ¿no? Sí, gracias Vivi, eso es demasiado importante y gracias, no recuerdo el nombre de quién hizo la pregunta, pero sí, de hecho la planta procesadora que me refería es la de la Bahía de Umestre, ellos le llaman el titular que es Australis, que se supone que es su planta procesadora más grande de Latinoamérica, le llama de Maestre, pero sabemos que está en la Bahía de Umestre y está amenazando una población de cisnes de cuello negro gigantesca, que además es súper identitario. El cisne del cuello negro allá está emplazado muy cerca de también territorio que forma parte de las solicitudes de espacios costeros marinos de las comunidades cahuéscar, y en verdad que es una brutalidad. Y evaluado obviamente muy deficientemente, y el tema que dice la Vivi también sobre el aumento del peligro en los territorios que están, en los cuales hay industrias extractivas es gigantesco, y también lo ha denunciado las organizaciones feministas de Natales. Ya empezaron feminicidios que se sospecha, no sé bien si es que ya están las pruebas o no, pero que provienen de trabajadores de la industria de salmón. Maca, había un comentario de María Valladares que no quería dejar pasar, te lo voy a leer. Hola, estoy muy interesada en su labor asociada al humedal de Yoyeo. En Coquimbo, varias organizaciones estamos intentando parar intervenciones de infraestructura de instituciones públicas, MOP, Serviu, que impactan de forma irreversible en el humedal el Culebrón, perdón. Me interesaría saber si puedo contactarme con usted para profundizar sobre este tema. Estamos hace 1,5 años esperando la respuesta de SMA ante una obra del MOP sobre el humedal El Culebrón. Tengo que irme a las 8, pero me quedaré atenta al video que lo subo posteriormente. Ahí porque te lo leí porque se iba a ir. Ya, gracias María. Sí, escríbeme un correo. A ver, te voy a dejar mi correo y obvio reunámonos y conversamos del tema. Pucha, justo voy a hablar del humedal de Ojos de Mar ahora, María, pero bueno, ahí ves el video y ahí conversamos. Pero por supuesto que podemos ver qué hacer con el humedal de Coquimbo. Bueno, y la otra experiencia de defensa de la vida que me gustaría conversar, ya podemos, no sé, ir comentando después paralelos, o tiene que ver con la protección y defensa del humedal de Yoyeo, Ojos de Mar. No sé si se logró conectar la Lili, que es una de las defensoras. Si estás, Lili, avísame para interpelarte, si no, no. El humedal Ojos de Mar tiene más de 105 especies de aves, que corresponde al 23% de las especies presentes en Chile. Ahí les puse un mapa porque como no todos nos podemos situar geográficamente, ahí está Chile, les conté que era largo. San Antonio está en esa porción, está la Lili. Está en la región de Valparaíso, y ese puntito rojo que puse yo ahí bien artesanalmente es San Antonio. Es una zona más o menos central de nuestro país, por eso también es que está el puerto ahí, supuestamente. Y la principal amenaza es la expansión del puerto. Es un puerto estatal de la empresa EPSA, y se va a ampliar, tiene un proyecto para convertirse en un megapuerto. Dale, Vivi. Ahí les puse fotos arriba del humedal. Es un humedal impresionante, son 2 lagunas, bueno, son 3 lagunas en verdad, la laguna norte, la laguna sur y la lagunilla. Tiene más de 105 especies de aves, el 23% de las aves del territorio nacional, esa dimensión de riqueza ecosistémica, y alrededor se empieza a ver al tiro cómo está, ya al día de hoy está como rodeado por la infraestructura del puerto. Se ven las aves y atrás se ven cómo está el acopio de los containers. El trabajo de los puertos atrae a perros callejeros que se comen los huevos de las aves. Hay paso de camiones por al lado de las aves que produce ruido, que tiene emisiones de gases contaminantes. Hacen lavado de los camiones al lado de las lagunas, el residuo al lado de los camiones cae directamente en las lagunas, obviamente afectando
los niveles de salinidad de la laguna, que son la casa de estas aves. Y no solamente es la casa de estas aves, también es uno de los elementos territoriales más importantes de la gente de Yoyeo y con las que se vinculan constantemente entre ellos, y la labor que me gustaría acá reivindicar es la de la organización Ojos de Mar. Bueno, la idea también que puse abajo es que vemos cómo este modelo del que estamos conversando, este modelo capitalista, colonial, que prioriza ciertas formas de vida en desmedro de otras formas de vida tal vez no humanas, o cómo crece a costa de la naturaleza y del trabajo de otros cuerpos, tanto el trabajo incluso podríamos decir, de seres humanos y no humanos. Se ve aquí súper gráficamente en la priorización de la expansión de un puerto por sobre otras vidas. Dale, Vivi. Este es el proyecto de expansión. Ahí se ven, bueno, no ven mi puntero, pero las dos lagunas están ahí, no sé cómo escribir, las dos lagunas azules, grandes ahí, verde, azul y verde, que están como atrasito. Está Puerto Exterior, y si nos vamos un poquito más al norte y un poquito al este, se ven las dos lagunas, y toda esa infraestructura nueva va a estar ahí, se va a comer una porción gigantesca de playa, que es donde nidifican y de donde se alimentan las aves playeras, que también tienen una vinculación con el humedal, obviamente, y también se van a hacer toda esa infraestructura sobre el mar, además de rodear de caminos también las lagunas. Y bueno, es un proyecto que evidentemente amenaza la subsistencia de estos humedales. Dale, Vivi. ¿Cuáles son los impactos que ya se han visto en la ciudad de San Antonio? Tenemos que pensar que al igual que en Natales, y al igual como la idea que están teniendo en Natales, porque ya se viene hace un par de años reconfigurando todo el tema en Natales. Acá ya San Antonio es una ciudad que depende altísimamente del puerto, se supone que es uno de los puertos más importantes de Chile. San Antonio en sí tiene todas sus dinámicas reconfiguradas en base al puerto. Es muy normal que las personas ahí terminan siendo portuarios. Acá yo conversé con dos defensoras, parte de Ojos de Mar, y me contaban cómo era parte del imaginario que sobre todo los hombres, acá de nuevo tenemos una industria que emplea principalmente, si no enteramente, mano de obra masculina. Ellos crecen y van a ser, o sea, probablemente terminan siendo portuarios. Si es que terminan trabajando ahí dentro de la región o dentro de la ciudad, terminan siendo portuarios. Entonces hay una proyección en base al puerto y unos modos de vida que están totalmente dependientes de este modelo, de esta forma o actividad productiva. Profundiza la división sexual del trabajo porque emplea mano de obra masculina. También, al igual que en Natales, aumenta el peligro en la ciudad. Imagínense con todo el movimiento de los portuarios y todo. Además, nos contaban también las defensoras allá que es un trabajo súper rudo, entonces aumentan los niveles de alcoholismo, aumentan los niveles de droga, aumentan los niveles de delincuencia en la ciudad, que por supuesto, ¿en quién recae todo eso? En las mujeres que comparten los espacios domésticos con los portuarios, o las mujeres que están habitando la ciudad y recorriendo, desplazándose en la ciudad misma. Y también la alta dependencia de esta industria extractiva generan un aumento en la carga de cuidados, por todo lo que les contaba, por el aumento de las drogas, el alcohol. Si tenéis un compañero que está trabajando en esto, evidentemente va a aumentar el trabajo de cuidado, así que tiene una jornada extensa y tú te estás quedando en la casa. Y también nos comentaban dirigentes que hay más depresión tanto infantil como adulta y de la vejez, como por esta forma de vida que está como concentrada en un trabajo altamente intensivo. Entonces, estos son impactos que están recayendo en las mujeres o quienes tienen el cuidado a cargo en ese momento. Dale, Vivi. Maca, hay una pregunta que creo que como abogada puedes contestar muy bien, que es de, creo, María García Evans. ¿En qué fallan las leyes de protección de humedales si se aprueban estos magnos proyectos que ponen en riesgo su existencia? Es una buena pregunta. La ley de humedales urbanos es reciente, se entró en vigencia recién el año pasado, o a fines del año antepasado.
Antes de eso no teníamos una ley que protegiera los humedales, no teníamos ninguna norma que reconociera este tipo de ecosistemas. Recién habían tratados internacionales que nosotros habíamos suscrito, el Ramsar, pero el Ramsar reconoce ciertos humedales y esos son los que reciben protección. No es una protección general de estos ecosistemas, sino que cuando un país obtenía que uno de sus humedales fuera reconocido como Ramsar, ahí agarraba esta protección internacional. Y antes no, todos los humedales estaban desprotegidos. Ahora tenemos una ley de humedales urbanos, hace un año, un poco más, y ahí viene entrando la Bea. La Bea es dirigente de Natales. Hola, Bea. Bienvenida. La ley de humedales urbanos lo que busca es, por un lado, reconocer estos ecosistemas que no habían sido reconocidos, salvaguardarlos y reconocerlos en la importancia de su rol ante las crisis climáticas, sus servicios ecosistémicos, les agrega una protección, pero no es excluyente tampoco del desarrollo, del desarrollo de proyectos extractivos. De hecho, las consecuencias que tiene la dictación de esta ley es que los proyectos que van a estar situados sobre un humedal que está reconocido como urbano, o sea, primero tiene que iniciar un proceso de reconocimiento como tal, tienen que ingresar a evaluación ambiental, que es un mínimo en verdad. Antes un proyecto podría estar emplazado sobre un humedal urbano y estos no estaban reconocidos y el proyecto podía ser uno de esos proyectos que no tienen que ser evaluados, porque nuestra normativa distingue entre proyectos que son evaluados o no. Ahora, desde la dictación de la ley de humedales urbanos, si tú logras reconocer un humedal como urbano, el proyecto que se va a emplazar sobre ese lugar tiene que ingresar a evaluación ambiental mediante un mecanismo de evaluación, esperemos que exigente. Y además tiene como otra consecuencia que se tienen que ajustar los instrumentos de planificación territorial del territorio, pero no es excluyente del desarrollo de la actividad de otros proyectos en el mismo lugar. Pero sí abre un espacio para que haya como un diálogo entre este ecosistema y el proyecto. Ya tengo que avanzar. Bueno, Ojos de Mar es una organización, no está integrada exclusivamente por mujeres, eso es algo también importante a considerar. Las familias Cahuéscar en defensa de la Reserva Nacional Cahuéscar tampoco son integradas exclusivamente por mujeres, son familias. Y Ojos de Mar hace una labor importantísima en torno a la educación ambiental y el rol comunitario en la protección de los ecosistemas. Ojos de Mar es quienes han puesto sobre la mesa la importancia del humedal Ojos de Mar, cómo se veía viendo amenazado por la expansión del puerto. Iniciaron una solicitud de declaratoria de esta de humedal urbanos que hoy día está en tribunales siendo discutida porque la rechazaron el año pasado en el gobierno de Piñera, y eso está hoy día. Mira ahí, Francisco, recordar que aun cuando el humedal no esté reconocido como humedal urbano por el Ministerio del Medio Ambiente, el literal S9 de la ley 19.300 obliga a evaluación de los proyectos que afectan la hidrología y biota del humedal. Tengo un par de infiltrados acá de Ojos de Mar y de las organizaciones que están trabajando ahí, así que denle nomás, chiquilles, en el chat. Tienen este proyecto de humedales aulas libres, y lo que me gustaría rescatar del trabajo de ellas tiene que ver con estas formas de resistencia y de reivindicaciones que son nuevas formas de proteger y de resistencias de otras formas de vida. Ellas hacen lo que en el ecofeminismo se ha denominado activismo, hacen murales en la ciudad, hacen obras de teatro para dar cuenta de esta vinculación que se tiene de la ciudad de Llolleo con los humedales, que no había sido nunca reconocida ni priorizada dentro como de la toma de decisiones de la ciudad. O sea, tenemos una forma de ver ese territorio completamente impuesta por esta actividad industrial que es el puerto, que obedece a este modelo del cual estamos comentando, que prioriza lo productivo por sobre lo no reproductivo, que prioriza todos aquellos valores que consideramos masculinizados y que están asociados a ellos, por sobre otras formas de producir la vida que tienen que ver con la vinculación con la vida no humana, y otras formas que reconocen la interdependencia entre la vida humana y la no humana y la protección del territorio. Dale, Vivi. Ahí puse, bueno, ¿qué hay detrás de la propuesta de Ojos de Mar? Que lo que les comentaba antes, a mí parece hay un cuestionamiento de una única visión de vida productiva basada en el puerto. Ahí puse una cita de una de las entrevistas que hice con la Liliana Cancino, una de las
defensoras ambientales integrantes de Ojos de Mar que me comentaba. Los hombres en Yoyeo están más preocupados del trabajo que les entrega el puerto. Se pueden impulsar otro tipo de empleos, pensados para el buen vivir y no únicamente para la producción, como sucede con el turismo. Son alternativas viables a la expansión del puerto. Aquí tenemos cómo se empieza a manifestar esas nuevas formas de vida que van en diálogo con el cuidado del territorio, que van en diálogo del reconocimiento de otras vidas no humanas. Además hay, bueno, otras formas posibles de hacer la vida basada en la interdependencia y otros modos de resistencia y de reivindicación. Aquí ya me estoy refiriendo específicamente a la forma, porque es algo también, forma parte también de los planteamientos y las propuestas y la praxis ecofeministas de buscar otras formas de reivindicaciones y de otros modos de emancipatorios para poder hacer este tipo de resistencias que ya no tengan que ir, bueno, en un pasado tal vez más tradicional o como fue más propio los movimientos de izquierda más tradicionales, que eran mucho más, hacían uso tal vez de otros modos que podríamos denominar masculinizados, como que significaran tal vez deterioro del medio ambiente, protestas que no tenían en cuenta como otros aspectos interseccionales, como por ejemplo el cuidado del medio ambiente. En cambio acá el uso del arte ha sido una herramienta que las ecofeministas han utilizado muchísimo, y acá Ojos de Mar también, o sea, bandera de lucha el trabajo que hacen ahí. Ahí puse a la Ana, que también es una activista de Ojos de Mar, y en una de sus entrevistas, que también se las voy a poner en el Classroom, señala: si la ciudad no convivió con el humedal saldrá a convivir con la ciudad y será a través del arte. Y ahí muestran a los Ojos de Mar que tienen todo Yoyeo lleno de unos murales preciosos, que no solamente son preciosos, sino que es pura educación ambiental. Tienen la fauna que se puede encontrar en el humedal, tienen, bueno, el humedal también, y el territorio Yoyeo está vinculado con comunidades mapuche, y también se hace la pesca chinchorro, y está vinculado a muchas prácticas ancestrales, y estos humedales también tienen por objeto informar sobre eso, y en verdad dar cuenta de revalorizar una forma de vincularse con el humedal que está hace un rato perdida. Y aquí ya como haciendo como un cierre de esta parte, y yo creo que aquí me voy a tener que quedar, un par de ideas sobre estos dos casos, de estas dos formas de resistencia o de nuevas formas de habitar y de proteger la vida. Una primera idea tiene que ver con que la crisis climática y humanitaria vuelva a revalorizar los cuidados, entendernos como cuerpos vulnerables y también como personas que requieren cuidado, frente a proyectos que están altamente extractivizados, que son altamente dependientes de industria extractiva, donde hay contaminación en los territorios. También tenemos los ejemplos de todas las zonas de sacrificio, donde empiezan a elevarse los niveles de contaminación, donde se empiezan a enfermar los niños, donde empiezan a elevarse los niveles de alcoholismo, de droga, donde empieza a haber más delincuencia, violaciones y femicidios. Se vuelve fundamental revalorizar el trabajo de los cuidados, apostar por ellos y también distribuirlos, y que no recaigan solamente sobre las mujeres. Estas formas de resistencia también tienen como detrás el rescate de otros valores históricamente feminizados. Teníamos en los binomios que habíamos recordado que la emocionalidad está asociada a lo femenino, entonces por ende está como súper desvalorizada. Las emociones, la sensibilidad, la empatía son débiles, son cosas de las mujeres o es femenino, no como lo masculino, lo productivo, lo racional. Las decisiones importantes se toman fríamente, racionalmente. Hay una desvalorización de las emociones que acá se vuelven a revalorizar con estas formas de resistencia, y que son antagónicas entonces a este modelo que tiene hoy día, que nos tiene hoy día en una crisis climática y civilizatoria. Este modelo del que hemos hablado todo el rato, jerárquicamente configurado. Una tercera idea es que estas formas de lucha, ya sea a partir de epistemologías distintas como las indígenas, ya sea a partir de la defensa activa del territorio y la labor que hacen las defensoras ambientales, tiene como detrás entendernos como parte de la naturaleza, avanzar en unas nuevas formas de interdependencia y ecodependencia. Además que los impactos de la crisis climática y humanitaria no se perciben de forma igual en distintas subjetividades, cuerpos, ecosistemas, territorios. Aquí tenemos que volver a las propuestas de los pensamientos interseccionales y la importancia del conocimiento situado. Veíamos ya cómo los impactos de una industria que nadie está considerando, o sea, imagínense el momento
quienes han tenido contacto con el sistema de evaluación de impacto ambiental al momento de analizar una industria, ¿qué están viendo? Si es que hay contaminantes que están viendo malamente, pero bueno, si es que hay contaminantes, residuos que están vertiéndose al mar, si es que por ahí hay una comunidad indígena que están como afectando directamente, o sea, como casi que el centro se lo están poniendo arriba de sus casas, si es que se están muriendo o no los cisnes, cuántos cisnes se están muriendo, pero ¿quién está tomando en cuenta el aumento de el trabajo de cuidado de las mujeres, que las mujeres tengan que salir a cuidar a la contaminación contaminada por esta industria y que tengan que estar dejando de lado los trabajos que efectivamente le están remunerando? Ese tipo de impactos son diferenciados, están recayendo en quienes están a cargo del cuidado y quienes están ejerciendo el cuidado en ese momento. Históricamente ha recaído siempre en las mujeres y por eso en general calza con las mujeres, pero igual podemos complejizar ese razonamiento. Y importancia, bueno, el conocimiento situado, entender la realidad, entender cuáles son las distintas categorías que confluyen en esa situación en específica para poder leer bien las circunstancias. La protección de la naturaleza y la defensa del medio ambiente se encuentra liderada por mujeres. Existen distintas explicaciones para esto. Como les contó la Vale ahí, se ha entendido, y esto como viene sobre todo de los ecofeminismos constructivistas y los planteamientos feministas constructivistas en general, que tiene que ver con el rol históricamente asignado de los cuidados. Si es que estamos hablando que los proyectos extractivos o este modelo antropocéntrico está subordinando e invisibilizando los trabajos de cuidado tanto de las mujeres como de la naturaleza, y de las mujeres hacia la naturaleza también, ahí me gusta mucho rescatar el rol de las defensoras como cuidadoras de la naturaleza también. Si es que está recayendo sobre este cuidado, entonces probablemente esa es una de las explicaciones de por qué la defensa del medio ambiente la están liderando las mujeres. También tenemos otro tipo de explicaciones, como por ejemplo epistemologías diferentes, como el caso que les presenté de la Reserva Nacional Cahuéscar, y el caso de muchísimos de los feminismos de Abya Yala, que son movimientos de mujeres indígenas a lo largo de Latinoamérica y el Caribe, que están haciendo frente a proyectos también extractivistas en el territorio. Ahí les voy a recomendar también en el Classroom un libro súper bueno de mujeres indígenas en defensa de la tierra, de Aimé Tapia González, para que puedan también conocer más de estos. Yo solamente les estoy poniendo 2 casos, pero en verdad a lo largo del territorio hay muchísimos. Entonces existen distintas explicaciones de por qué la defensa del territorio está siendo liderada por mujeres. Podemos también complejizar esto, ¿cierto? La interseccionalidad ya nos viene a decir que mujeres, solo mujeres, hay que ver más variables también. Quienes tengan a cargo el cuidado en ese momento a veces está dado por otro tipo de situaciones, y ya no solamente el género. Y por último, que la explotación y resistencias territoriales las podemos localizar en territorios donde confluyen más de una condición no hegemónica. O sea, no es casualidad que la industria salmonera esté, por ejemplo, avanzando hacia Magallanes, un territorio súper periférico, un territorio muy poco fiscalizable, tanto por autoridades ambientales como por fiscalización ciudadana, súper adentro de los lugares donde se instala la salmonicultura, territorio frontera también. Hay un caso que no les pude comentar, pero de contaminación por polimetales en Arica, en donde la contaminación por residuos metales tóxicos empezó a enfermar a la población con una tasa muy, muy, muy pequeña o sea, mortalidad muy temprana. Empezaron a haber enfermedades específicas cognitivas en la infancia, que de hecho se dieron cuenta las profesoras en el colegio, que empezaron a darse cuenta que en los colegios de Arica, cerca del Cerro Chuno, donde se habían instalado estos residuos tóxicos, los niños empezaron a tener malas notas, y les empezó a ir muy mal en el colegio. Este tipo de situaciones contaminantes en Arica, en territorio frontera, también súper vulnerabilizado, súper alejado, también súper periférico, no es casualidad que se esté instalando y avanzando la industria sobre eso. Podemos también hacer este análisis en el caso de la zona de sacrificio, porque existe una serie de toma de decisiones sistemáticas que sitúan, que olvidan a un territorio, que lo dejan a su suerte, que le imponen una vocación extractivista en desmedro de el cuidado de la vida dentro de esos lugares. Y también en territorio indígena tampoco es casualidad que se instalen en territorio indígena, porque son territorios que están siempre muy a la mano del extractivismo, y ya vemos que hay una constante a lo largo de Latinoamérica y el Caribe de que los proyectos extractivos más grandes, más impactantes, recaen sobre áreas protegidas importantes para la humanidad, muy biodiversas, porque también si es que una industria que está recayendo sobre los
denominados recursos naturales requiere también de ese tipo de lugares, y también sobre territorio indígena, porque evidentemente si es que ellos tienen una vinculación distinta con el lugar, además de tenerlo súper protegido, hay una vulneración sistemática de los derechos de las comunidades indígenas desde históricamente, que los tiene en una situación muy vulnerabilizada. Y eso sería todo, porque yo estaba a cargo también de hablar del proceso constituyente y del nuevo borrador, pero se las quedo debiendo probablemente para la siguiente clase. Y nos quedan entonces 10 minutos para preguntas o comentarios o lo que ustedes quieran. 15 minutos, como nunca, sí. Excelente. Sí, no, es que no tiene sentido que me meta en proceso. O sea, puedo hablar igual 5 minutos tal vez, y así no abarco tanto después, no sé. Pero me parece súper bien dejarlo. Para que hablemos de... Ay, no, ya que está la Lili, no sé si Lili queréis comentar algo de lo que dije de Ojos de Mar. Puedes no querer, está bien. Si es que sigues. No estaba preparada, la verdad, para hablar, pero bueno, muchas gracias por como presentar nuestro caso de organización desde esta mirada del ecofeminismo. Como que uno a veces que está inserto no se da cuenta como de la interseccionalidad, de muchas cosas que influyen en esta defensa ambiental. Sí que eso. Y bueno, como le hubiera agregado más fotos, la verdad, como para poder que la gente imaginara o se diera cuenta en verdad de todas las cosas que se están haciendo acá, y de cómo la actividad y el arte, el activismo, ha funcionado súper bien para difundir la palabra, el mensaje de la protección ambiental. Así que eso, invitadas a revisar nuestra página, redes sociales, y seguir acompañando el proceso, que esperamos prontamente también tenga una declaratoria de humedal urbana. Y eso, muchas gracias. Gracias, Lili. Ahí en el PowerPoint les puse la página de Ojos de Mar. Muy boomer, solo puse la página web. No puse Instagram ni Twitter, pero puedo hacerlo, mediarlo. Todo bien. ¿A alguien le gustaría comentar, preguntar a viva voz? Adelante, por favor. Nos quedan todavía 12 minutos, lo cual es en extremo inaudito, pero feliz. Así que si es que tienen dudas tanto de la clase de Maca como de las clases anteriores, de la dinámica que va a haber en la última clase, lo que sea, está abierta las palabras. Chiquillos. Hola. Hola, Vivi, adelante. Hola, sabes que lo último que mencionó, como yo vivo en Gualmapu, entonces aquí, por ejemplo, ahora tenemos el problema de las aguas servidas, que están como haciendo tubos y destruyendo todo a su paso, y quieren destruir el río Melilahuen, que es un río donde hay mucha magia, donde las energías también como que se hacen ceremonias, encuentros y etcétera, ¿no? Y me cuestiono también cómo desde mi posición de ecofeminista y no mapuche, poder como defender la mapu, la tierra, más sin como que no lo pienso mucho y de repente digo, pucha, no sé, quizá me estoy apropiando de algunas cosas, ¿cómo lo hacemos? Aquí igual hay harta presencia de gente de la ciudad que se vino porque conectó con la magia del territorio. Entonces del activismo igual me llama la atención, como en términos concretos, así, porque no sé, pues si nos ponemos a defender como como mataron a la Bau o a la Maca Valdés, aquí mismo muy cerca de donde vivo. Entonces quería preguntarle a la Lili, creo que dijo, que mencionó eso, que cómo es como en términos reales y concretos el poder difundir o el generar más conciencia, cuáles han sido los resultados a través como de esta técnica o metodología de lucha, por decirlo de alguna forma. No sé si se entendió la pregunta, me costó un poco formularla.
Bueno, nosotros como que vemos los problemas ambientales desde una multidimensionalidad de procesos, como económicos, políticos, pero también ambientales, sociales. Entonces, desde esa perspectiva como que vamos generando distintas instancias y la educación sin duda que yo creo que es la primordial en el rol que cumplimos nosotros, de que si ya sabemos algo más, de que si sabemos sobre la biodiversidad o lo que debemos conservar, tenemos que poder educar a las otras personas para que entiendan también la importancia de estos ecosistemas. Y en algo que nosotros nos fijamos era que en los libros de educación del ministerio la gente no habla de humedales. Entonces, ¿cómo iban a defender algo que no conocían ni siquiera los profesores? Entonces, ¿cómo queríamos llegar a los niños si los profesores tampoco sabían algo de humedales? Entonces empezamos a generar capacitaciones a docentes de la provincia de San Antonio para que desde esa perspectiva ellos pudieran llegar también a más estudiantes. Ya esa era una de las primeras. El tema de los murales artísticos era ya de llegar a cualquier público. También no es llegar y pintar cualquier cosa que se nos ocurriera, sino que es biodiversidad local, se le agregan los nombres científicos para que la gente vaya identificando las aves. Siempre igual, nosotros tenemos una ave en especial que es el siete colores, entonces esa igual la intentamos a veces pintar mucho más seguido que las otras, cosa de también dar identidad y que la gente ya dice, el siete colores del humedal ojos de mar, como que ya es internalizado. Y también la gente se va, como a través de cuestionarios también, pudiendo identificar estas especies. Como que en base a los cuestionarios que hacemos con entrevistas, ahí después de eso se diseñan los murales que se difunden. Y al final igual nosotros como equipo nos la jugamos por presentar nuevos proyectos que incluyan diversas actividades para todo tipo de público. Entonces desde ahí parte la difusión, agarrar todos los medios posibles, redes sociales son fundamentales yo creo para ir difundiendo. No sé si puede responder algo. Sí, sí, muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna palabra. Justo cuando estaba planteando Maca sobre algunos ejemplos, bueno, territorializando, ¿no? Como ciertas reivindicaciones asociadas principalmente a la industria extractiva, me acordé de este libro, no sé si lo alcanzan a ver, es Mujeres en Defensa de Territorios, Reflexiones Feministas frente al Extractivismo, que es un compilado más bien de ensayos, de relatos de distintas autoras que precisamente reivindican como desde sus propios territorios y experiencias como aquellas luchas territoriales que están ancladas frente a la industria extractiva. Y a mí siempre me pasa que, bueno, lo que acaba también de compartir Vivi me llama tremendamente la atención, también me rompe un poco el corazón entendiendo que a mí siempre, como geógrafa, me ha dolido mucho como entender que las falencias en términos de comprender la complejidad del territorio, de cada uno de los elementos que compone el territorio y que finalmente dan origen a un ecosistema y cuáles son sus cadenas tróficas y todo esto, no los tienen todas las personas a mano precisamente por haber quitado ya desde los 80 en adelante el ramo de geografía desde un enfoque más, digamos, integrativo en el colegio. Siempre ha sido raro también para mí que se haya ligado a historia, porque tiene tanto sentido ligarlo con la historia como ligarlo con la biología, con la química, con cualquier otro ramo, pero precisamente, y me parece que es muy evidente cómo este sistema de hecho genera que el desconocimiento ya de nuestros propios territorios, del lugar donde habitamos y de cada uno de los ciclos que componen nuestro ecosistema, no lo tengamos a mano porque de esta forma precisamente es mucho más fácil quizás instalar proyectos que no tenemos mucha idea sobre qué va a significar o qué impactos van a generar en nuestros territorios. Me acuerdo que el año pasado, bueno, le pedí a una compañera, Catalina Cifuentes, que se refiriera al tema de, por ejemplo, los canales de estiaje de los ríos. Y es que a pesar de que muchos de ellos están estudiados, el canal de estiaje, no sé si todos conocen este concepto, pero es el canal mínimo que tiene cada río para simplemente existir. Es decir,
no hay nada, pero al menos hay canal de estiaje, digamos, una cosa así. Bueno, eso en algunas cuencas está estudiado, pero en otras no. Entonces no sabemos realmente como cuál es el mínimo que debiese tener un río cualquiera para poder seguir funcionando. Y lo impactante de todo esto también es que pasan y permiten cosas como las que mencionaba Vivi. Bueno, vamos a tener, por ejemplo, esta industria, ¿no? Como de limpieza de aguas, creo que se me olvidó, perdón, el nombre en este minuto, pero que tiene que ver con los desagües, etcétera, a costa de destruir un río. Entonces, ¿cómo puede ser que siempre nuestra forma de habitar los territorios, sea cuales sean, en contextos urbanos o rurales incluso, la única forma de habitar humano sea en desmedro del territorio donde nos ubicamos? Y yo siento que eso es una provocación a pensar precisamente en cuáles son esos hábitats ecológicamente sostenibles que nos van a permitir, digamos, una vida digna para todos y no sea mediante el sacrificio de ningún territorio y ningún cuerpo que esté involucrado en la situación. Bueno, esto también lo pueden ver en el documental que he recomendado como 45 veces, pero eso es un límite físico explícito de la naturaleza. Y solamente también quería cerrar mi palabra, bueno, agradeciendo que Maca en el fondo haya venido gente también vinculada a los proyectos donde ella se ha literalmente compenetrado de manera tremendamente intensa trabajando. Muy fuertemente. Yo tengo la fortuna de ser amiga de Maca y ver cómo cada uno de estos proyectos significa una batalla tremenda, no solamente desde un punto de vista de abordarlo territorialmente, sino que también cala muy profundo en ella misma. Así que tienen la fortuna de ser defendidas por una abogada que se compromete, pero más que con todo en cada uno de los territorios. Y la verdad, ojalá hubiera muchas Macas, porque las necesitamos. Necesitamos a muchas Macarenas de Arica, Punta Arenas, y la verdad es que en todo el mundo, teniendo total y completo conocimiento sobre la legislación ambiental, que como bien sabemos en Chile es bastante precaria. Es decir, imagínense, estamos luchando para que reconozcan un humedal. Como, imagínense, a mí eso me explota la cabeza, como, ¿cómo podemos ser los seres humanos tan soberbios que tenemos que como, a ver, voy a revisar si hay humedal o no? Como, ¿qué te has imaginado? ¿Cachai? Como que como, esto no puede ser posible. Bueno, pero hay personas como Macarena que comprometen su vida entera precisamente para que esto ocurra. Así que yo diría que tenemos que ponerle muchos corazones, porque realmente creo que es tremendo que también haya podido hacer esta clase, considerando todo el peso que tiene como encima a propósito de todo lo que está ocurriendo y de tener un Estado que todavía es completamente subsidiario y que no se ha hecho cargo de forma integrativa de la defensa de sus propios territorios para resguardar la vida de sus compatriotas, como tanto les gusta decir. Eso quería decir. Yo creo que tenemos tiempo para una palabra o una pregunta más. ¿Alguien quiere hacer una última intervención? Y si no, quería pasar a contarles un poquito de la dinámica de la clase siguiente. Bueno, en esta clase, primero sumarme también a las palabras de Valentina, y yo creo que cada uno de nosotros y nosotros desde su lugar, estando en este espacio y tratando de compartir y aprender, estamos también haciendo un poquito de este trabajo, de esta pega, ¿no? De hacernos cargo en algún sentido. Y Vivi decía anteriormente, como así un comentario de ¿cómo me puedo apropiar de una lucha sin apropiarme de un lugar que no es el mío, ¿no? Y yo creo que esa es una pregunta muy válida, y creo que los conocimientos situados y bueno, también lo que nos enseñan los feminismos y las otras experiencias de lucha nos pueden enseñar mucho, que es como todos tenemos un lugar en todas las luchas, desde que entendamos cuál es este lugar, ¿no? Entonces, partir mucho de esta autorreflexión de que no siempre somos los protagonistas de las luchas, pero que sí estamos involucrados en las luchas y que tenemos un impacto en las luchas, ¿no? Entonces, tal vez no somos la comunidad indígena en Wallmapu, pero sí vivimos en el territorio, sí nos importa el territorio, sí lo que pasa en este territorio tiene un impacto sobre nuestras vidas y sobre la posibilidad de vida en el planeta. Entonces, en este sentido, sí me involucro en las luchas, ¿no? Y tengo un otro lugar, soy urbano, no sé qué, pero eso no quita el lugar
que sí debo de tener en cada una de estas diferentes luchas. Vale, ¿quieres hacer un comentario antes de que pase a contar de la última clase? Sí, algo muy breve y muy respecto en realidad a lo que tú mencionabas. Yo creo que hay una forma muy distinta de aproximarse a los territorios en plan de solidaridad que apropiarse de las luchas. Yo tuve la experiencia de que me vinculé y de que mi primera, como entre comillas, militancia o participación política de carácter activista fue mi involucramiento en el movimiento Antipascualama, más o menos desde el 2004 hasta el 2008. Y esto fue porque, bueno, en primer lugar porque resonaba desde la guata con querer hacer lo que fuera que tuviera que hacer, porque francamente en ese minuto tenía unos tiernos 17, 18 años y no tenía muy claro qué hacer, tenía una bomba en la cabeza, era como a tirar contra todo. Pero saben que para mí, por ejemplo, la experiencia política de esto me formó políticamente también después, porque en algún minuto las personas que estábamos organizadas desde Santiago tuvimos que retroceder y estuvo súper bien. Y en ese momento fue cuando dijimos al territorio, ¿qué necesitan de nosotros? ¿Ya? ¿Qué necesitan de nosotras? ¿Cómo podemos trabajar? ¿Cómo les podemos aportar? Y se generó una red de trabajo tremenda, muy linda, con vínculos que de hecho sostengo hasta el día de hoy, y que tuvo que ver precisamente con el respeto de llegar a los territorios desde una forma, no, aquí te las traigo, Peter, no te voy a solucionar nada, pero la verdad quiero trabajar contigo conjuntamente porque esto forma parte de un engranaje político mucho mayor, como mencionaba Vivian. Ya, entonces yo creo que esto es muy importante porque la verdad muchas veces, y como también nos podría contar la Maca, hay muchos territorios que no es que sean vulnerables, son vulnerados por el Estado, ¿ya? Y por ser a veces más pequeños en cantidad o quizás tener estrategias, digamos, de lucha, lo que sea, muy distintas quizás a como las que se están dando, no sé, en la capital o lo que sea, están sin poder hacer visible, por ejemplo, su lucha, y en eso sí podemos aportar, y bastante. Y como mencionaba también, de hecho, Lili, si no me equivoco, es la compañera de Ojos de Mar, ¿verdad? El tema, bueno, de las redes sociales, ya como que hoy por hoy hacen posible una cantidad de cosas que créanme que cuando yo participaba en este movimiento ni medianamente eran posibles. O sea, Fotolog era nuestra estrategia de difusión y era bastante limitada, por cierto. Así que hay que darle nomás, compañeras, hay que involucrarse en estas luchas, porque además, y algo que, la última cosita, espero que no haya alguien acá que, no, está bien, si está todo bien, pero no es que quiera decir algo en contra del marxismo, nada que ver, pero sí me gustaría propiciar una reflexión y que tiene que ver con no todo es absolutamente estructural, ¿ya? Si bien hay un contenido importante y que es cierto, esto también nos da la traducción de como de si fuera totalmente inabordable. Y la verdad hay muchísimas cosas que desde la cotidianidad podemos comenzar a transformar. Y esto tiene que ver también con nuestros vínculos con otros territorios, con nuestro querer, nuestra apertura, perdón, para trabajar con otras personas que están reivindicando luchas a propósito de un sistema extractivo que nos afecta a todos. Y me parece que esto también es súper importante, porque si no nos abruma, digamos, la solastalgia, que era lo que habíamos visto en la primera clase, esta ansiedad climática o ansiedad por el deterioro sistemático de las fases físicas del planeta, y quedamos en nada como miércoles, entonces no hago nada porque todo se va a ir, digamos, por un precipicio. Y no es tan cierto, ¿saben? Hay muchas reivindicaciones de las cuales podemos ser parte, además de seguir insistiendo. Así que les invito a todos ustedes, a las casi 70 personas o 70 personas que estuvimos acá, a que precisamente se involucren, a que sigamos buscando, leyendo, interpelando, llamando, conectando redes distintas en todas partes para poder fortalecer el movimiento social y poder articular una respuesta profunda frente a cada uno de estos proyectos horribles que se instalan en nuestros territorios, porque estoy segura que otro habitar es posible. Eso. Eso. Y con estas palabras decirles que en el contexto que estamos hoy día no creíamos posible tener estas discusiones y estas reflexiones y pasar de largo el tema del proceso constituyente que vive Chile. Entonces, por eso también desde este lugar de que tenemos sí un lugar en la lucha política, independiente de dónde estemos, independiente de que no seamos chilenos y que no vivamos en el territorio, sí también nos toca, ¿no?, este proceso de alguna forma por inspirarnos y darnos posibilidad, inspiración de posibilidades de lucha, ¿no? Entonces, para la última clase pensábamos abordar hoy, qué bueno que no fue posible, porque si tuvimos una conversación más tranquila y detenida sobre los temas,
que nos compartió Maca. Entonces, para la próxima clase vamos a tener un primer momento en que vamos a conversar un poco sobre los alcances y posibles límites del nuevo proyecto constitucional y también cómo motivarles a pensar en su participación y su rol en el plebiscito de salida y de cara a todos estos temas que estamos conversando, pero también además queremos hacer una especie de conversación un poquito más desestructurada, con unas actividades para integrar todos estos contenidos que hemos ido conversando a lo largo de las últimas 3 semanas y 4, pues, porque han estado estudiando y leyendo, estoy segura. Así que eso, muchas gracias. Mis colegas también van a decir sus últimas palabras y nos vemos entonces el próximo martes. Eso. Muchas gracias. Gracias a todos. Yo solo agradecerles por participar, espero que les haya gustado la clase y bueno, si tienen preguntas, dudas, solo nos escriben y muy encantadas de seguir conversando. Nos vemos el próximo martes. No olviden que los ecofeminismos no pueden quedarse jamás nunca en las academias, así que tenemos que conversar. Hay que desestructurar un poquito la conversación y eso también es parte de aumentar nuestros conocimientos sobre el tema, pero también permitirnos un espacio de reflexión que nos genere, digamos, una respuesta hacia todo lo demás. Así que nos vemos el próximo martes. Un abrazo cariñoso a todas, todos y todes. Esperamos verles el próximo martes. Chao, gracias. Chao a todos, muchas gracias. Gracias a las profesoras. Chao, chao. Chao, muchas gracias.